Por estar esta mañana aquí, qué madrugadores, me hicieron madrugar a mí también. Sí, el título es así un poco para que algunos salgan corriendo ya de una vez, y además del currículum que ya se dice que desde ahí que soy feminista, y seguramente a alguien ya se le pusieron los pelos de punta. Y si no es así, pues este es el momento. Lo que quiero decir con biopolíticas del género y del sexo y de la sexualidad no es algo tan complejo, en realidad es algo en lo que vivimos constantemente, y por eso es el título bastante intrincado, porque de repente parece que los términos o la terminología que uno usa cotidianamente no está nada emparentado con otro tipo de términos que están ahí como en la academia, y dices, bueno, eso no me está describiendo a mí absolutamente nada. Creo que una de las posibilidades de esta charla, y yo como una persona que se dedica a la academia pero también al activismo, es acercar como este espacio para la creatividad epistémica, lo cual significa tener o reclamar ese derecho no solamente a imaginar de manera creativa, visual, que es a lo que muchos se dedican, sino también tener un espacio de creatividad para crear conocimiento y crear conceptos para pensar nuevas realidades. Creo que de repente hay como una gestión del lenguaje muy precaria, muy hacia la economía del lenguaje, ¿no? Se habla de una disminución del sentido o disminución del significante, muy pocas palabras o 3 signos significan tal cosa, y eso es increíble. A mí no me parece que sea una precarización o un empobrecimiento del lenguaje, sino en realidad un avance en cuanto a la creatividad con la que nos comunicamos hacia los otros. Sin embargo, pues la palabra biopolítica es igual que ponerle WFT, ¿no? Y en este sentido no es que signifique lo mismo, sino que es el uso cotidiano de estos vocablos hace que para nosotros tengan un sentido en el pensamiento. Es muy importante poder pensar aquello, no solo que vemos, sino que no podemos enunciar. Para poder enunciar hay que crear una palabra, y las palabras pues tienen contenido y tienen referencia. Hay una cosa muy importante ahí, y les voy a meter aquí una referencia a Wittgenstein, que es un filósofo alemán, como la mayoría de filósofos alemanes, porque parece que en Latinoamérica y en otros lugares no hacemos filosofía, y creo que eso también es un error. Y prueba de ello, pues por eso estoy aquí como hablando con ustedes. Creo que cualquiera de ustedes podría hacer filosofía, ¿no? También como descanonizar un poco la idea de quién puede hablar, desde dónde se puede hablar y cuáles son los temas legítimos para hablar. Pues creo que se puede hablar de cualquier cosa de manera interesante y sin banalizarlo, ¿no? Y también de manera fluida. Entonces, voy a decirles la cita de Wittgenstein para hacer el anuncio filosófico, y es, Wittgenstein dice que los límites de mi lenguaje son los límites de mi pensamiento, y eso es muy importante, porque también la expansión de mi lenguaje es la expansión de mi pensamiento, y el pensamiento no solamente sirve para hacerse musarañas ahí, tener ideas grandiosas, sino para aplicarlo. El pensamiento es el momento anterior a la acción. Hay acciones que están directamente relacionadas con el puro hacer, pero siempre implican una reflexión. Puede ser no una reflexión profunda o una reflexión filosóficamente pertinente, pero siempre hay como ese momento anterior. Entonces el pensamiento es como la potencia, y después pasamos a la acción o al agenciamiento. Esos dos también son términos que suenan raro y son de la filosofía, pero que estamos aplicando todo el tiempo. Uno piensa, incluso cuando va a hacer la comida, ¿no? Uno piensa que va a hacer y luego lo hace, o para caminar, o simplemente para planear una ruta, uno está como haciendo una estrategia para llegar ahí. Entonces, ¿pueden pasar por favor? Cuando pensamos en sexo, de repente, ¿qué pensamos, no? Qué rico, o alguna gente, pues qué mal, ¿qué es esto, no? El sexo está en todos los sitios, pero no es casual y no es algo que haya pasado todo el tiempo. La manera en que vemos o vivimos el sexo está regularmente emparentada a conceptos muy lineales, en donde muchas veces la gente piensa que el sexo o la palabra sexo es sinónimo de género, o sea que, y de preferencia sexual, y también muchas veces, y no todas, de amor. La palabra amor es un gran desterrado de nuestros diálogos contemporáneos, ¿no? Está demasiado
está demasiado comercializado, pero al mismo tiempo es demasiado políticamente incorrecto hablar de amor. Es algo como que, bueno, el sexo sí, pero sexo sin amor. Regularmente toda la economía del amor o todo el aparataje del sexo, en el fondo, tiene un discurso romántico que se emparenta con el amor y con la complementariedad y con una serie de narrativas que seguimos defendiendo y que vienen del siglo XVIII, bueno, del XII, y así hasta el XVIII y el XIX. Voy a intentar llegar ahí en algún momento, pronto, antes de que se acabe el tiempo, y lo que sí es cierto es que tenemos que hacer una diferenciación entre la palabra sexo, que no significa género, o sea, tener un sexo más bien implica una construcción cultural e histórica de un cuerpo que puedes entender como XX, XY u otras variaciones, o sea, cuerpos sexuados, y no es exactamente, eso es sexo, un cuerpo sexuado, no la sexualidad, no el género, no la preferencia sexual, sino esa construcción histórica de un cuerpo que conocemos así como un ente pues matérico que cada uno tenemos y que regularmente está sexuado como XX o XY, pero hay otras variaciones de eso, hay otros cuerpos, hay otras genitalias que también desconocemos porque pensamos el mundo de manera binaria, mujeres y hombres, y eso es una organización socialmente construida y también es una organización histórica. No digo que no haya habido en todo momento cuerpos de varones o de mujeres, sino la construcción y el peso que hay sobre eso es distinto, ¿no? No se lee de la misma manera. Hay una cosa muy importante que quiero retomar y que es una teoría de algunas feministas, pero sobre todo una filósofa española que se llama Beatriz Preciado, que ella dice que el cuerpo, por ejemplo, el cuerpo no ha tenido siempre los mismos órganos y los órganos del cuerpo no tienen siempre las mismas funciones. Ella habla de la economía de los fluidos. Por ejemplo, los pechos de las mujeres antes del 19 se alquilaban para amamantar a otros hijos, ¿no? Eran nodrizas. Entonces los cuerpos de esas mujeres, los pechos de esas mujeres tenían parte fundamental en la economía, y no estaba sexualizado el cuerpo, o sea, los pechos no eran como, vamos a ver más adelante, utilizados para vender algo, sino que realmente vendían el líquido que producían y no había una vinculación tan conservadora de alguna forma, viéndolo como en retroceso, con el cuerpo de las mujeres. Ahora vender el coño está prohibidísimo, ¿no? O sea, si eres prostituta, la prostitución está mal porque hay una categoría moral sobre un hecho económico, que es un intercambio en realidad económico entre dos personas que están vendiendo un acto sexual. Entonces, vender la leche no estaba mal, porque tiene que ver con el orden de pues el maternaje, la continuidad del rol social, pero vender el cuerpo, como se dice, eso está mal hecho, ¿no? En cambio, si lo pensamos, en realidad vendemos todo el rato el cuerpo. O sea, el cuerpo está vendiéndose ahora mismo cuando estamos intentando hacer relaciones económicas, el cuerpo está todo el tiempo en juego. Entonces, la manera en que pensamos el cuerpo y la manera en que pensamos el sexo de ese cuerpo siempre está en relación con una economía y con una historia determinada. No es igual el momento contemporáneo en cómo pensamos el cuerpo a cómo lo pensaban en el 15 o en el 12 o en el 19. Sin embargo, hay cosas que estamos en el 21 y siguen siendo bien, como que tienen continuidad. Vamos a ir ahí. Bueno, también quería hacer como esta aclaración, ¿no? Un cuerpo sexuado no determina ni el género, ni que uno se identifique como ese cuerpo, como su género femenino o masculino, ni tampoco significa una preferencia específica. Eso también es una construcción cultural. Ser una mujer con un cuerpo sexuado XX que se identifica como una mujer y que además es heterosexual, esa ha sido la norma a partir del 19, bueno, incluso un poco antes. Del 12 al 13, 14, pero en el 19 se estandariza esa versión de cuerpo femenino, género femenino, mujeres heterosexuales o hombres, o sea, varones que se identifican como hombres, también cuyo género es masculino y cuya preferencia sexual se tiene que definir como heterosexual. ¿Por qué estoy diciendo esto? Ahorita voy a ir ahí. Es una moda, ¿no? Pero también vemos una construcción muy estructurada sobre quiénes se toman las fotos y quiénes las ponen. Aquí yo solamente veo 4 parejas heterosexuales, ¿no? Hay más allá, hay más de eso. Pero ¿quiénes tienen el campo de la representación y quienes construyen esa representación del mundo? Porque nosotros vemos esto y nos parece completamente normal, pero es porque está normatizado. O sea, hay una construcción social que hace que esto, si viéramos, por ejemplo, nos parece, pues nos suena, es un selfie, pero si viéramos
Otro tipo de combinación sexual sería como, ¿qué onda, no? Ahí rompería un poco el esquema y así está naturalizado. ¿Podemos seguir? Bueno, pues vamos a llegar ahí, a ese lugar que les decía, donde las relaciones heterosexuales o el sexo heterosexual, hombre-mujer, que se identifican como hombre-mujer y que además tienen una preferencia heterosexual. Esto es muy interesante porque hay en el siglo XII hay un cambio estructural en la forma en que se concebía el cuerpo, el sexo y las relaciones entre los géneros. Antes del 12 tenemos que recordar que el régimen que conducía a las poblaciones no era un régimen democrático ni era un estado, sino que era un régimen monárquico cuya función era poseer a esas poblaciones. O sea, ustedes no tenían cuerpo porque el cuerpo se les otorgó, eso también es muy importante, el cuerpo se otorga como derecho a partir del siglo XVII. Dicen, el habeas corpus existe a partir del siglo XVII. Obviamente es una tontería, parece que porque todo el mundo tiene un cuerpo, pero no era dueño de ese cuerpo. Y estoy hablando de una historia obviamente occidental y una perspectiva desde nuestra colonización, porque en realidad es la única historia que se nos enseña, no tenemos otra perspectiva. No digo que a lo mejor en las sociedades como originarias tuvieran otras concepciones sobre el sexo, la sexualidad y el género. Puede ser que sí, supongo que sí, y casi puedo asegurar que sí, pero no puedo hablar de eso porque no tenemos esos referentes directamente. Entonces estoy hablando de una historia de la sexualidad occidental que configura también nuestro imaginario como personajes o como sociedades excolonizadas cuyo remanente colonial permanece a través de la gestión del cuerpo, la gestión del género, la gestión del sexo y la gestión de la sexualidad, obviamente también a través de la economía. Bueno, lo que voy es que en el siglo XII hay una separación entre el régimen homosocial, que significa donde los hombres se vinculan entre ellos porque van a la guerra, conquistan territorios y el cuerpo de los hombres es propiedad del rey, igual que el de las mujeres, pero ellos están todo el tiempo juntos. Hay una ruptura completamente nefasta para el rey, para la iglesia y para la medicina en esa época, donde se habla de, se empieza a hablar del amor cortés. El amor cortés, donde se vinculan emocionalmente los varones con las mujeres, y eso revoluciona. Están todo un siglo peleando porque eso no suceda. La iglesia lo prohíbe, por ejemplo, y no es hasta el siglo XII que la iglesia acepta el matrimonio como una institución más, porque era una forma biopolítica o una forma estratégica de gobernar a esas poblaciones que ya se estaban rebelando. Ahora lo que voy es que en algún momento la pareja hombre-mujer fue largamente cuestionada y fue como una disidencia, y esto es importante saberlo porque lo que vemos como natural el día de hoy no era tal hace unos siglos, y cómo se va naturalizando históricamente una cuestión que en realidad no es natural, porque no lo hacen ver como natural, sino una relación compleja, histórica, que tiene que ver con toda una arquitectura cultural que crea este concepto de amor heterosexual. Entonces voy a esto porque pueden pasar, por favor, porque eso es una gestión biopolítica. ¿Qué es la biopolítica? Porque acuérdense que mi texto se llama Biopolítica del género, del sexo y de la sexualidad. Pues la biopolítica es un concepto que inventa Michel Foucault en los años 70, que habla de que la biopolítica surge específicamente en el siglo XVII, donde hay una transición entre los regímenes soberanos, donde ya hubo la ilustración o la guerra, bueno, la Revolución Francesa a punto de empezar, y hay un cambio de paradigma en todo lo que tiene que ver con la gestión de las poblaciones. Les dije antes, los cuerpos de las poblaciones no les pertenecían a las poblaciones. Entonces, en el 17 les dicen, tienen cuerpo, hay cuerpo, pero ese cuerpo lo tienen que gestionar ustedes. Y la manera que se gestionaba antes era, si tú no obedeces, te mato. Era una manera necropolítica de gestionar a las poblaciones. Y después pasó a una manera biopolítica, donde lo que se gestionaba eran los procesos biológicos de la población. La producción, la reproducción, la alimentación, la sexualidad, todo eso que hacemos todos los días de manera inconsciente y que estamos todo el tiempo viviendo y encarnando, eso es parte de los procesos de gestión de la biopolítica. ¿Por qué? Porque se encarga de administrar lo vivo de los seres humanos. Y eso es lo que Michel Foucault pues pone en descubierto con este concepto de biopolítica, que nos explica muchas cosas. Es cómo actúa el poder sobre los cuerpos, pero también las relaciones de poder que nosotros ejercemos sobre
el poder mismo, y eso se llama biopoder. Nos pone en una situación donde no solamente estamos sujetados, sino que también tenemos espacio para revertir esa sugestión, y tenemos una especie como de coreografía o de danza. Eso no lo dice Foucault, eso es más bien un término que a mí me gusta trabajar desde mi marco conceptual, que es una danza. Tienes que ir bailando más o menos al mismo son para que pueda funcionar, pero si alguien se sale del paso, entonces hay una disidencia, y si hay una disidencia hay una transformación, y así, ¿no? Obviamente es una transformación histórica, y es una, podemos, bueno, es importante. Esa biopolítica se da a través de un aleccionamiento disciplinario del cuerpo dentro del conjunto de estrategias de relaciones de poder y saber. O sea, la iglesia, el Estado, la familia, la economía, todo lo que, en lo que vivimos, son regímenes disciplinarios. Sin embargo, podemos darle de nuevo, eso tiene como fin la producción y la reproducción de los roles de género. Estamos hablando de sexo, sí, pero el sexo está todo el tiempo presente porque es la forma biopolítica de gestionar estas otras cosas. Hablando de la división del género, hablando de la división del sexo, por ejemplo, imagínense las mujeres, y yo se los digo a las mujeres heterosexuales, si quieren conseguir algo, hagan una huelga de sexo y conseguirían todo lo que quieran. Es en serio, ¿no? Estoy hablando en serio. Nada más que no somos conscientes de lo que tenemos entre las piernas regularmente. Y bueno, la biopolítica surge a partir del 17, hay una serie de cambios, voy a ser muy simplista. En el 18 empieza una cosa, en la mitad del 18 una cosa que es muy importante, la revolución industrial. Pasamos del régimen rural o agricultor al régimen industrial. ¿Por qué es importante esto? Porque los roles cambian. Aquí ya nada más la división binaria se acentúa porque las mujeres, esta lámina es muy importante, porque el sistema de producción, que en ese momento no se llama capitalismo, pero después se convierte en capitalismo, es obviamente dependiente del trabajo de las mujeres, del trabajo de reproducción, porque tener hijos, aparte de que a mucha gente que le parece muy bonito y todo eso, que sí es interesante y que no es deleznable, también tiene una función económica y política. O sea, tener hijos para que produzcan los productores y los reproductores. Es importante esto porque esos dos sistemas de gestión del género, de la sexualidad y del sexo, siguen viviendo ahora en la manera en que vivimos y practicamos la sexualidad y la economía, ¿no? Productores y reproductoras. Ahora, yo sé que es debatible, vamos a llegar a otro lugar. Y aquí es importante, aparecen en el 18 las nociones de homosexual y heterosexual. Y eso no es casual, porque la homosexualidad estuvo siempre ahí. Sin embargo, era importante para el régimen económico que la homosexualidad no existiera, porque no es una sexualidad productiva, es decir, no es una sexualidad reproductiva. Entonces los homosexuales no pueden tener hijos, los homosexuales no les sirven al capitalismo ni a la industrialización, son un freno porque en realidad utilizan el sexo para satisfacción y no para reproducción. Eso es muy importante, va a regresar después en la conversación. ¿Puedes dar el siguiente? Bueno, hay en los años 50 otro cambio. Todo el mundo lee la historia por medio de las batallas, ¿no? Eso es una idea muy androcéntrica de la que habla Francesca Gargallo, que siempre se cuenta la historia por medio de la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Francesa, y no hablamos de otras cosas, pero bueno, en este sentido y siguiendo un poco esa lógica, los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, existe una segunda industrialización del género y de la sexualidad. Hay un cambio de paradigma económico. ¿Qué sucede? Las mujeres se incorporan al trabajo remunerado, porque las mujeres hacen un montón de trabajo no pagado, y en eso es en los que se basa el capitalismo para tener plusvalor. No les pagan las horas que están en casa, no les pagan por cuidar a los hijos, no les pagan por tener a los hijos. Eso no se pagaba, pero ahora las mujeres salen al trabajo, al espacio del trabajo formal, y entonces reciben un salario. Eso cambia la manera en que ellas gestionan su género y su sexualidad. Hay otra cosa que sucede en ese momento, aparece la píldora, que es pues, para poder gestionar la concepción, y luego aparece el concepto de género, que es un concepto de un médico neozelandés que trabajaba en el Hospital Johns Hopkins en los años 50, y él habla de que el género es una construcción social. En realidad es un término médico
para reasignar a los bebés intersexuales, aquellas personas que nacen con un género ambiguo o que tienen dos tipos de genitalia, y es un médico quien habla de género por primera vez. Después se reapropia el concepto para hablar desde el feminismo y desde otros lugares del género como concepción cultural y social e histórica. Pero es muy importante porque todo va junto. Si hemos visto, está primero la gestión estatal o la del rey, después la iglesia y la ciencia, y estos son un cambio de paradigma donde ya no está el rey, pero está la economía. Luego no está la iglesia, pero están los sistemas disciplinarios. No está... y la economía y el género se están vinculadas todo el rato. Y el sexo, ¿podemos pasar? El siguiente. Y el sexo también está presente todo el rato como este espacio o esta estrategia omnipresente para gestionar los cuerpos y de alguna manera hacerlos llegar a donde se quiere llegar. Aquí, después de los 50 hasta los 70 o así, hay un sistema que se llama, bueno, después, desde el principio del 20 hasta los 50, ahí está el Fordismo, y después a partir de los 60, 70, más o menos, pasamos del Fordismo o de ese espacio de trabajo donde la gente tenía un trabajo de toda la vida, avanzaba, seguía, y donde obviamente los varones eran los que producían, tenían cargos importantes, había toda una gestión del trabajo, de la economía y del sexo bien específica. Y después en los 70 pasamos a otro lugar que se llama posfordismo, donde todo el concepto de trabajo se reconfigura. No solamente las mujeres trabajan ya, sino que la economía ya no es una economía lineal, sino que se vuelve más espectral, y en donde se desregularizan las condiciones de trabajo a partir de los 70, y en los 80 de manera muy evidente se deshace el sistema benefactor en Estados Unidos, contagia todo lo demás y empieza a cambiar el paradigma de trabajo, y eso hace que hablemos de una cosa que se llama posfordismo. ¿Cómo se vincula eso? Posfordismo es la tercera industrialización de la sexualidad y es del 73 a nuestra época. Con la caída del Fordismo pues ya no se venden mercancías sino relaciones, y eso es muy importante. Eso es donde estamos. La mayoría de la gente que se dedica al espacio creativo sabe que lo que está vendiendo no son mercancías, que siempre están vendiendo sentimientos, relaciones, ideas, vinculación, saber, pero la mercancía en realidad es lo de menos, sino cómo la vendas. Y en ese sentido eso es lo que pasa. Ya no vendemos mercancías sino relaciones. Obviamente el sexo sigue siendo como la cosa que más vende. Luego esto tiene que ver con la pornocratización de la sociedad. ¿Qué significa eso? Pues que en el imaginario cultural esa imagen que está remitida directamente a una escena porno, un close-up de un porno, ya no escandaliza a nadie. En realidad está vendiendo un perfume, ¿no? Y este tipo de imágenes ya no se leen desde una lógica moral, sino desde una lógica de consumo. Y todo lo que nos rodea, un video de MTV, un anuncio de zapatillas Nike, lo que sea, está lleno de sexo, pero también está lleno de esta imagen pornocratizada de la sociedad: cuerpos, sudor, sexo, y en realidad puede estar vendiendo cualquier cosa. Y esto nos lleva a un espacio donde se puede llegar a confundir, o se confunde constantemente, la democracia con el neoliberalismo o con el liberalismo. Libertad y liberalismo no son lo mismo, se parecen pero no son lo mismo. A lo que voy es que la democracia en realidad nos está vendiendo un sistema económico con el que no debería estar emparentado. ¿Me pueden dar la siguiente? Esto ya en la época contemporánea, otra vez los selfies, el sexo en la era del hiperconsumo. Pues de este paso de todas las relaciones del sexo, la economía, el género, llegamos al momento contemporáneo donde el concepto más importante de este espacio es el de extimidad, que sería justo como lo contrario al de intimidad, y es un concepto que nos brinda Lacan, pero no desarrolla del todo. Y bueno, él se refiere, y después otra gente que lo ha desarrollado más, se refiere a la exposición de los aspectos íntimos de la persona, el cuerpo, los pensamientos, etc. Pues que es Facebook, Twitter, el blog, toda esta manera en que nos comunicamos ahora. El individuo no se muestra para compartir algo con los demás, sino que los usa como otros, como un reflejo para reafirmarse. No sé si les suene. Y esto es un síntoma, perdón por ese acento, de una cultura de carácter individualista, o sea, es como un reforzamiento o la victoria del neoliberalismo sobre la personalidad, que ha construido subjetividades capitalísticas. Gracias. Entonces, aquí las redes sociales, pues, es el libre mercado de la personalidad, es una de las funciones, ¿no?
Luego, el sujeto de este momento es el prosumer, aquel consumidor que produce contenido y que consume lo que produce. Entonces, que es un poco aquel que está todo el rato subiendo cosas al Facebook, al YouTube, produce sus videos, compra para producir. Entonces, ya en realidad no tiene que ver, hay como otra dimensión económica en este nuevo sujeto del capitalismo que tiene que ver con esa imagen del prosumer. Y el prosumer es un concepto de 1979 que inventa o diseña a Alvin Toffler en una novela que se llama La Tercera Ola, y es una novela de ciencia ficción. Entonces es muy interesante cómo la literatura, o lo que les decía al principio, esa capacidad de proponer conceptos para enunciar realidades tiene realmente un remanente en la realidad concreta. Ahora el prosumer es una figura que se habla mucho en publicidad y en economía. ¿Por qué? Porque está presente, pero es casi un presagio de los años 70 al momento contemporáneo, y es una categoría que en ese momento se veía como una fantasía, pero en este momento es una realidad. ¿Puedes por favor pasar? Vamos a hablar un poquito más de las redes sociales. Esto es interesante. Yo dije, bueno, a ver qué tantas cosas hay en Facebook, y hay de todo, pero esto era pues para hacer un ranking de sus relaciones, de sus encuentros sexuales, ¿no? Este es un perfil para eso, la gente lo puntúa, y supongo que hay miles de selfies ahí de after sex, y no lo vi del todo, pero me pareció muy interesante saber que estaba ahí. Y bueno, según Beatriz Preciado, que es una teórica española que ya mencioné hace un rato, el Facebook, Twitter, Meeting, todas estas como formas de conexión con el exterior a través de la red se pueden leer como una prótesis sexomediática y también como un órgano sexual sintético contemporáneo. O sea, en realidad lo que están intercambiando en Facebook tiene mucho que ver con economía sexual y con economía libidinal. Son los mismos intercambios que se hacían en otro momento con el cortejo, con las relaciones, pero se da a través de otro dispositivo. Lo que quiero, podemos pasar. El sexo vende, ya habíamos hablado de eso y eso lo saben todos ustedes, todas ustedes, pero ¿qué es exactamente lo que nos vende? Vamos a verlas ahorita un poquito, otras cosas. Pues nos venden coreografías de género y sexualidad altamente conservadoras e hiperconsumistas. Quiero llegar a este punto porque es muy importante pensar que aunque esa chica tenga no sé quién está vestido de Dolce & Gabbana o todo el mundo está vestido de Dolce & Gabbana, lo que se está presentando ahí es la misma violencia y el mismo rol de género que en el 19. Vivimos como en un espacio retrofuturista donde queremos llegar al siglo XXI, alcanzar unos ideales democráticos, vender todo bien, ser felices, estar sanos, pesar 40 kilos y tener 14 años permanentemente, pero en realidad eso es prácticamente imposible de lograr, y además se hace a través de la conquista visual con imágenes que se ven súper eróticas, súper bonitas, pero que nos están vendiendo el mismo discurso de siempre. ¿Puedes pasar la siguiente? ¿Reconocen al autor de la foto? ¿No? Bueno, es uno de los principales fotógrafos de la revista Vice, que ahorita está demandado, Terry Richardson, porque tiene como cosa kitsch sexual con las modelos y que siempre las ponen en situaciones ofensivas para modelar ropa. En realidad creo que lo que está vendiendo ella es el top. Yo pensaba que eran las cuerdas, que era un rollo más sadomaso, pero en realidad es mucho más inofensivo que eso. Duncan Quinn, que está vendiendo un playboy que es capaz de asesinar a quien quiera porque tiene el poder. O sea, la posición del tipo y la mujer ahorcada aquí nos está diciendo una cosa muy interesante, porque además es como de los años 70, ¿no? Hay como una cosa retro, pero con lo retro también regresa lo conservador de lo retro. No solamente la moda, sino que estamos conservando y que estamos defendiendo con esas cosas que consumimos y con las cosas que defendemos y con las cosas que producimos visualmente, porque yo estoy recordando que aquí hay muchos publicistas. No, acá dice que te veas bien en cualquier momento. Lo que está anunciando ella no es una campaña contra la violencia de género, sino una reapropiación de las campañas contra la violencia de género para anunciar una peluquería, ¿no? En realidad lo que ella anuncia es el peinado y el vestido. Es como, no importa que tu chico te golpee, si te mantienes suficientemente bien como para comprarte esta ropa y tener ese pelo, pues tienes que hacer algunos sacrificios, ¿no? Esa es la imagen y esa es la versión que nos está dando. Y todo el rato hay sexo, no sé, este es como ahorcamiento after sex, ahí hay una insinuación de una violación, aquí hay como una vida construida en un entorno heterosexual
donde hay violencia. Aquello, no sé si ustedes sepan qué vende, el del coche. Los zapatos, sí, claro, Jimmy Choo, que hay gente que se ha llegado a operar los pies para poder usar unos zapatos Jimmy Choo, en Asia, por ejemplo. Y lo que está vendiendo pues es eso, ¿no? Hay un hombre cavando una tumba en un desierto, que no sé si les recuerde algo como Ciudad Juárez desde los 90 hasta ahora, y es super fashion, ¿no? Pero la mujer está increíblemente bella, no sé qué, vende zapatos, pero termina en un desierto muerta igual que cualquier señora de la maquiladora, porque eso es lo que nos está vendiendo la representación. Y además, tener como esta disposición de ser sujetos para la casa, ¿no? Como, pues sí, o sea, lo tienes todo, pues ahora tienes que hacer algunos sacrificios. Y bueno, pues la Tom Ford que ya vemos, aquel del hombre que lo siguen no sé cuántas mujeres, ese que es un poco más así doméstico, de andar por casa, de domínelas a las mujeres, pero de manera biopolítica, por favor, ¿no? Domínelas pero no les pegue, solo domínelas, que se mantenga la dominación. Bueno, ya me fui mucho de tiempo. Las coreografías del género de la sexualidad hoy, es muy importante que pensemos esto, no se distribuyen de la misma manera en que se distribuían a través de una lógica moral o eclesiástica o un ordenamiento de conductas donde no tenías que actuar de cierta manera porque te ibas a ir al infierno, o después porque te vas a enfermar o porque pasan cosas, una patologización, una culpabilización permanente, sino a través de una forma más lúdica, a través de estos dispositivos tecnológicos, los móviles, las computadoras, las redes sociales, todo eso para difundir localmente, o sea, de manera local y muy situada, pero también de manera global, unos códigos semiótico-técnicos, o sea, unas coreografías del género, la sexualidad, de la economía, del progreso, de la narrativa de vida, de lo que culturalmente en Occidente se entiende como masculinidad o feminidad ideales, ¿no? Y esos son reguladores biopolíticos para que el sistema siga funcionando y conservando pues estas ideas. Funcionan a través pues de eso, reforzamiento hipersofisticado de una mítica de la masculinidad, como que los hombres siempre en esta posición mítica, heroica, guerrera, aunque ya no haya ni guerra y la guerra sea televisada, y la mística de la feminidad, ¿no? Siempre como mujeres, aunque estén increíblemente empoderadas, terminarán en un desierto muertas porque en realidad pues no pueden tenerlo todo, ¿no? Tienen que pagar algún precio. Adelante. Y los hombres también tienen que pagar algún precio, se ve, pero no se ve en la representación. Aquí, para concluir, lo que yo estoy proponiendo con esta charla y por qué estoy echando todo este rollo es porque creo que en realidad la transformación de la economía visual o de la representación visual y de la comercialización puede cambiar si se va de si hacemos un cambio de la economía capitalista, que es la que vivimos cotidianamente, a la economía libidinal. ¿Cuál es la economía libidinal? O sea, aquella que sí tiene como un plusvalor, pero no está orientada solamente a conseguir capital o a conseguir dinero, sino a el placer y el contacto con otros, como una sociedad menos de la adrenalina y más de la oxitocina, de la vinculación, del intercambio, en que en realidad son sociedades a las que vamos a atender cada vez más porque el sistema económico ya no puede soportar el nivel de vida que todo el mundo quiere tener, porque en realidad hay muchos excluidos de ese sistema. ¿Podríamos pasar al siguiente, por favor? Y lo que yo concluyo en general es que a través de una desobediencia cultural que tiene que ver mucho con situarnos geopolíticamente y no querernos pensar blancos y europeos y occidentales todo el tiempo, sino aceptar una historia culturalmente, pero las formas de la economía, la desobediencia económica puede darse a través de otras vías que no siempre pasen por el intercambio de dinero, bancos de tiempo, colectividad. Yo creo que se hace mucho en el trabajo creativo, ¿no? O sea, tú no tienes dinero, pero tú intercambias algo que tú sabes hacer con alguien más y haces una red y consigues hacer los proyectos. Eso también tiene que ver con la desobediencia económica. Luego, la desobediencia sexual es muy importante porque, como vimos, tanto heterosexuales y después homosexuales eran espacios de estigmatización. En realidad nadie está normal si lo ves de cerca, o sea, cada uno tendrá sus cosas, pero sobre todo lo de la desobediencia sexual saliendo de esos paradigmas masculino-femenino súper estandarizados que veíamos ahí, que nos convierte a nosotras en una mujer atrapada en el coche de un tipo y a un tipo cavando una tumba en el desierto. Creo que son visiones completamente conservadoras y encorsetadas de lo que en realidad sucede. No existe espacio para discursivizarnos o para pensarnos más allá de esas visiones tan estandarizadas, y la mayoría de los varones y la mayoría de las mujeres no viven esa visión. Entonces hay que tenerla como capacidad de transformar la representación visual
en la que vivimos, para que en realidad se haga más justa la relación que tenemos cotidianamente con los otros, porque no estamos en esas imágenes. Creo que la mayoría está en algún momento y en algún sentido, pero no es una esencia, no estamos ahí permanentemente. Ni todos los hombres te van a querer matar y llevarte al desierto, ni todas las mujeres quieren usar unos zapatos de Jimmy Choo y medir 1,85 m y tener anorexia permanentemente. Entonces, creo que sí es como la necesidad de contestar a esos ordenamientos visuales, reapropiar estas imágenes y decir, hay otras cosas, ¿no? Y tampoco estoy hablando de culto al feísmo. Yo sé que los publicistas dirán, ay, es que esto es muy feo. En realidad puede ser estético, pero hay que desafiar las normas de la visualidad con la que vivimos contemporáneamente para lograr una cosa que me parece muy importante, el cambio social. Porque al final, cuando todo esto se acabe, pues ninguno vamos a quedar aquí, ¿no? O sea, no hay como un poder que nos pueda defender por encima de los otros. El cambio social se hace de manera colectiva y el cambio social también se hace a través de una reinterpretación y una lucha constante, una interferencia visual y una interferencia desobediente en lo cultural, en lo económico, en lo sexual. Más allá de cualquiera de que sea su preferencia sexual, hay como una desobediencia también en el posicionamiento, en el gusto, en la manera, y no adscribirse de manera vicaria a estos regímenes conservadores y políticamente correctos en los que vivimos, porque en realidad pensar que estamos por encima del 19 cuando estamos viendo estas imágenes, es decir, no tiene sentido. En realidad estamos conservando y le estamos haciendo el trabajo sucio al capitalismo, porque en realidad ni siquiera es para hacerlo de otra manera, simplemente es como para seguir un juego y como claudicar o perseverar en la sumisión como un mal menor. Pues muchas gracias y estoy para